queremos dar la bienvenida el día de hoy, gracias. A este servicio domingo, listos para hablar la palabra del Señor. Todavía estoy como que impactado de la alabanza y la adoración y todavía siento como que todavía quiero llorar en la presencia del Señor. Sabía que es bueno llorar en la presencia del Señor. Bueno, quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que nos están viendo a través de Facebook Live y a través de YouTube también, que tenemos nuestra página ahí. Les queremos decir que aquí nuestra iglesia les da una cordial invitación el día que regresemos a la casa. La dirección es 3 Indian Meadows o 3, siempre voy a decir esto en español pero no lo digo, 3 Indian Meadows, porque si lo digo en español después no sale bien. Aquí en la ciudad de Round Rock, Texas, aquí es donde estamos ubicados como congregación. Y le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos continuando con la segunda parte de lo que hay después. ¿Qué hay después? La semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo le hablaba a los corintios con respecto a la resurrección. Les hablaba y más bien les contestaba a una inquietud que ellos tenían acerca de cómo es que ellos iban a resucitar en un cuerpo corrompible. Cuando estamos hablando de la resurrección, obviamente estamos hablando de la muerte. La semana pasada celebrábamos lo que era el Easter, o lo que es el día de resurrección. Y este evento en nuestra cultura ha impactado tanto a tanta gente, a tantas personas alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque es una historia en realidad no de un profeta, no de un gran maestro, sino de una persona que vivió en este mundo. Fue concebido por el Espíritu Santo a través del vientre de una mujer que se llamaba María, y vivió en este mundo, predicó un mensaje, murió en una cruz, que fue una de las torturas más horrendas de ese tiempo. Pero lo más maravilloso de todo es que Él resucitó al tercer día. Él resucitó al tercer día. Y el apóstol Pablo agarraba esta historia para decirle a los corintios, les estaba enseñando que la forma en como nosotros íbamos a heredar el reino de los cielos no iba a ser en este cuerpo, sino iba a ser en un cuerpo regenerado. Y ellos estaban un poco preocupados porque obviamente cuando estamos hablando de la resurrección estamos hablando de la muerte, porque no puede pasar la resurrección si no hay muerte. Y él con todas sus preguntas, él les contesta y les dice que la forma en cómo nosotros heredaremos el reino de los cielos va a ser a través de un cuerpo incorruptible. Yo creo que esta pregunta, la pregunta de qué sucede después de que morimos, ha sido para mí, para mi familia, algo que hemos indagado mucho más en estos tiempos. Y la razón por qué es porque mi hijo hace algunos meses atrás pasó para estar con el Señor, y surgieron más preguntas y muchas inquietudes con respecto a todo lo que ha estado sucediendo en nuestra familia. El día de ayer muere mi abuelita también de 102 años y mandamos nuestras oraciones a mi papá y a todas mis tías que se encuentran allá en la ciudad del Paso y de Juárez. Les queremos decir que les amamos mucho, estamos orando por ustedes. Igual sentimos el dolor de la pérdida de la Agüe, pero sabemos que ella ya está descansando. Óigame, 102 años. Madre, yo creo que muchos de nosotros no vamos a llegar ahí. Esperemos que lleguemos ahí, tan siquiera con dientes y pelos también. Y mi abuelita tenía ambos. Y damos gracias a Dios que ella ya está en la presencia del Señor. Yo le dije a mis tíos y le dije a mis sobrinos, a mis primos, a mi papá, le dije ahora Jesús y Leví están recibiéndola en su santa gloria. Y también ahí está el abuelo que viene siendo el esposo de mi abuelita, don Modesto. Estamos pasando por esto que estamos llamando muerte. Todo el mundo está pasando por algo horrendo. Todo esto que ha sucedido con respecto a esta enfermedad, este virus que nos ha tocado a todo el mundo. Vemos los índices, los números, y para nosotros quizás a lo mejor no sea muy importante, ¿no? Y quizás a lo mejor alarmante. Pero hasta que no llega la muerte a nuestra casa es cuando nosotros empezamos a pensar en este tema de qué sucede después.
Y la razón por qué le digo es que hablamos de este tema es porque a mí me sucedió lo mismo. Yo les decía a ustedes la semana pasada que yo, sinceramente, cuando estábamos indagando con respecto al tema y cuándo se iba a abrir y todas las iglesias de la ciudad de Austin y circunvecinas iban a estar ministrando, yo estaba un poco como resistente porque no sabía cómo lo íbamos a incorporar. No entendía en el momento, esto fue el año pasado. Cuando sucede lo que sucede en nuestra vida, yo le dije, wow, o sea, qué tremendo material para nosotros ministrar y abrir conversaciones con no solamente nuestra familia, sino con aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Porque también los que no conocen a Jesús también tienen preguntas con respecto a la muerte. Que me lleva a la introducción del mensaje. ¿Sabe que a veces me pongo a pensar en los discípulos del Señor Jesucristo? Yo digo, pobres muchachos. De nuestra parte, o sea, viéndolo de la Biblia, ¿no? Leyéndola de este lado, ¿no? De este lado, a veces les hemos sacado la garra, pobres. A Pedro le hemos sacado la garra a los hijos de Zebedeo, a los hijos del trueno, a Jacobo y al otro. Le hemos sacado la garra al pobre Tomás, ¿verdad? Después de que Jesús había resucitado, que él quería ver y tocar con sus propias manos. Y tomamos estas historias y les damos canela, o sea, les damos a los pobres a una de, no, pues eran faltos de fe, y por qué Pedro se bajó de la barca, y bueno, total, a veces les damos mucha carrilla a los pobres discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pedro negó a Jesús? ¿Y por qué Judas entregó a Jesús? Y te voy a decir que nosotros podemos darle muchas cosas negativas y ver esas cosas negativas, y sí, podremos decir que no estaban, ¿verdad?, no creyendo, no estaban, no sé, sintonizados con el Espíritu Santo, o no estaban entendidos. Pero quiero decirte algo, que estos hombres, estos 12, bueno, 11, porque uno de ellos sí tramó para traicionar a Jesús, y que yo creo que es otro mensaje ahí, pero estos 11 estaban enamorados de lo que estaba sucediendo en el mundo donde ellos estaban viviendo. Muchos de ellos eran, no sé, publicanos. Uno de ellos, el publicano, era aquel que cobraba los impuestos, era judío, una persona que era odiada por los judíos porque le trabajaba al imperio romano. Otro de ellos era médico, pero muchos de ellos eran pescadores, eran personas comunes. No eran estudiosos, no eran así de auge o de dinero. Y hoy caminaban con el Mesías. Ellos habían estado con él, comían con él, dormían ahí junto con él, andaban por todos lados con él. Y cuando Jesús les menciona de que él iba a ir a la cruz a morir, imagínate el impacto emocional de las personas con las que está caminando Jesús. Óigame, pues, ¿por qué no va a reaccionar Pedro como reaccionó? Ay, Jesús, ¿cómo te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te vas a ir a Jerusalén a morir? Y ahí Jesús le dice a Satanás, ¿verdad? Lo reprende. Pero en realidad, si ustedes ven la escritura, vean, son reacciones completamente humanas. ¿Por qué es que lo abandonaron cuando Jesús se fue a ser vituperiado y azotado? Bueno, pues, ¿por qué haría usted? No, yo sí estaría ahí con Jesús. Bueno, es lo que dijeron ellos. Todos los 12 lo dijeron. ¿Y por qué es que todos los 12 se pusieron de acuerdo como que unánimemente para dejar a Jesús en el momento? Te voy a decir por qué. Porque cuando estás pasando por el valle de la sombra y de la muerte, ahí te das cuenta que no puedes reaccionar como estás acostumbrado. Tus emociones, estás completamente encontrado. Cuando estás viendo al maestro, imagínese a estos muchachos ver al maestro colgado en la cruz, ver a la persona con la que comían, con la que andaban, con la que hacían milagro y ministerio, ahora colgado en una cruz. Imagínese usted ese impacto. A veces lo que voy a decir, hermano, es esto. Pensamos que estos discípulos deberían de ser superhéroes. Pero te voy a decir algo, eran tan humanos como usted y tan humano como yo. Y en carne propia te voy a decir que el día que nos dimos cuenta de que mi hijo había muerto, déjame decirte, en ese momento
no engranaba mis sentimientos con mis pensamientos. No se conectaba mi corazón con mi boca. Es más, en el funeral, mientras que estábamos ministrando en el funeral, por terminar, yo le pedí disculpa a las personas que estaban ahí. Le dije, miren, si ustedes han llegado a mi casa, le dije, y no les di el pase o no los recibimos como acostumbraban, ¿verdad? Ver a un pastor o a un amigo, o si no los atendí, o si no les dimos no los tratamos como están o estábamos impuestos a hacerlo. Te voy a decir que en ese momento David, Laura y mi familia no éramos nosotros, porque estábamos en medio de una pérdida que sinceramente, hermano, estábamos emprendiéndonos de una relación que ya no íbamos a tener. Y solamente aquel que ha pasado por este momento puede ahora. Yo hoy entiendo a Pedro, hoy entiendo a los discípulos. Hoy digo, man, estos guys a veces les damos tanta carrilla, man, pero eran seres humanos y estaban perdiendo la relación más importante de su vida. Y eso duele. Si tú has perdido un ser querido, sabes de lo que estoy hablando. Es más, muchos todavía hasta el día de hoy no han aprendido a vivir con el luto de esa pérdida. ¿Sabías que los seres humanos es un sentimiento y una emoción que el día de hoy estoy tratando de descifrar? Sinceramente, en los últimos 3 meses todavía no tengo las herramientas para poder yo ni poder ministrarles correctamente a mi familia. O sea, tengo tanta Biblia, tengo tanta palabra, pero estos estudios a mí me han llevado a entender, oye, ¿sabes qué? Debemos de tener un poquito de más gracia con estos discípulos. Debe tener más gracia con aquellas personas que a veces les decimos, hey, ya, get over it, ya, se te va a pasar, Cristo sí, eso, lo otro, aquí, allá. Sabes que tú no estás pasando por los zapatos de esa persona. Lo mejor y la mejor medicina que quizás a lo mejor podemos darle a una persona que ha perdido a alguien. En este momento, mi papá, mis tías, mis primos, todos hemos perdido a nuestra abuelita. La mejor cosa que usted puede hacer con una persona que ha perdido un ser querido es eso, más hacer acto de presencia y no decir absolutamente nada. Sinceramente, a veces me han dicho mis amigos, oye, sabes que quería hablarte pero no sé qué decirte. Y sabes que no hay nada que decir. ¿Qué puedo hacer por ti?, me dicen. Pues no hay nada que me puedan dar que me pueda restaurar la pérdida de un ser querido. Que nos lleva a la pregunta del mensaje del día de hoy. Cuando mueren nuestros seres queridos, ¿se termina ahí nuestra relación? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede con estas personas que eran parte de nuestra vida, de las cuales tenemos unas sin fotos y videos y memorias y sentimientos y prendas, artículos de ropa? ¿Qué hacemos con la esencia de la persona, de la ausencia de ese ser querido? ¿Qué va a suceder? Bueno, la palabra de Dios el día de hoy tiene algunas respuestas para usted y para mí. Me gustaría que ustedes abrieran su Biblia al libro de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos versículos que están en este capítulo, empezando desde el 13 en adelante, y usted puede mantener su Biblia abierta o la puede ver aquí en pantalla. Dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Quiero que sepan, el apóstol Pablo les está diciendo lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ok, nos vamos a detener un poquito aquí. La razón por qué el apóstol Pablo
se está dirigiendo a los tesalonicenses en este momento es porque también los tesalonicenses, tal como los corintios, tenían preguntas con respecto a los que morían en Cristo. Ellos también estaban indagando con Pablo, y le decían a Pablo: oye, ¿qué va a pasar con aquellos que mueren? O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a amortiguar esta pérdida? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es el conocimiento que tú tienes con respecto a la vida después de la muerte? Y el apóstol Pablo, como dije la semana pasada, era una persona que él no solamente de conocimiento estaba hablando, sino él tenía la experiencia, porque él mismo tuvo una muerte o tuvo una experiencia cercana a la muerte. A él lo sacaron a pedradas de una ciudad por haber predicado la palabra del Señor y lo dejaron casi muerto. Es más, creo que muerto estuvo, porque dice que él fue a la presencia del Señor y oyó cosas que los oídos no habían escuchado, secretos que el Señor quería compartirles a la iglesia. ¿Por qué es que sucedió esto en la vida de Pablo? Porque yo creo que la palabra que él nos iba a entregar a través de cada una de estas cartas iba a ser muy importante, especialmente para nosotros el día de hoy. El apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses está tratando de calmar sus inquietudes. Le está diciendo: quiero que sepan lo que le va a suceder a los muertos. Pero mira, aquí hace algo muy importante. Se detiene y dice: para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Para muchos en este mundo piensan que la muerte es la parada final. Muchos piensan, es más, que la muerte es el fin de las cosas. Pensamos que quizás a lo mejor ayer que muere la agua, pues ya se terminó su vida. Y usted podría decir: bueno, 102 años, o sea, eso es bastante vida. O sea, ella vivió 2 guerras mundiales, 3 o 4 guerras que andaban alrededor del mundo. Ella vio desde su punto de vista. Me imagino lo que la agua vio. Y luego veo la historia de mi hijo y digo: a los 20 años, y digo, ¿por qué es que suceden estas cosas? O sea, la paradoja de 102 años y 20 años, y uno está como que en medio de esas cosas tratando de malabarear todo y decir: bueno, ¿qué onda? ¿Qué sucede con todo esto? Los tesalonicenses estaban haciendo lo mismo. Oye, ¿qué pasa con aquellos que se van de nuestro lado? El apóstol Pablo hace algo aquí bien importante. Les dice: para que no se entristezcan. Te voy a decir algo: la tristeza es una emoción muy natural en el ser humano. Nosotros les decimos a los hermanos, ¿verdad?, por animarlos: gózate en el Señor, ¿verdad? En el gozo del Señor tu fortaleza es. Y les hablamos escrituras, ¿verdad?, para inyectarles no fe, sino para inyectarles ánimo. Pero te voy a decir algo: que cuando alguien pierde a alguien, cuando pierdes a un ser querido, sinceramente hay una tristeza en tu corazón. Hay muchas lágrimas y mucho lloro y muchas preguntas. Y te voy a decir que uno entra en tristezas profundas y también entra y sale de depresiones y no quiere saber nada de la vida, no quiere saber nada de la gente. Te lo estoy diciendo por experiencia propia. Ahora imagínate los discípulos viendo que su maestro está siendo llevado a la cruz. Imagínate el estira y el encoge de sus emociones. A diferencia de que nosotros, hermanos, el día de hoy tenemos una esperanza. Y aquí es lo que les dice el apóstol Pablo. Le dice: no quiero que se entristezcan como no tienen esperanza. En otras palabras, hay personas que no tienen esperanza. Hay personas que van a doler sin esperanza y hay personas que van a doler con esperanza. El dolor es el mismo, pero déjame decirte algo: hay una gran diferencia entre tener un dolor con esperanza y un dolor sin esperanza. Porque un dolor sin esperanza, te voy a decir, la vida se terminó cuando se murió la agua. La vida se terminó cuando se murió mi hijo. Si ese es el dolor sin esperanza, entonces sí, ya no más hay relación ni habrá contacto con nuestros seres amados. Y el apóstol Pablo aquí les quiere informar. Les quiere informar porque
los griegos tenían una persona que escribió esto. Catulo escribió, que era un pensador de la temporada, dice: el sol puede ponerse y salir nuevamente, pero una vez que se pone nuestra luz breve, hay una noche interminable para dormir. Los griegos, que en esta ocasión el apóstol Pablo les está escribiendo a ellos, a los tesalonicenses, eran griegos. Ellos pensaban que el profundo dormir era para un sinfín de dormir eterno, y ya no más de ahí se iba a levantar esa persona. Cuando el apóstol Pablo les escribe aquí, les dice algo muy, muy claro. El versículo 14 les dice esto: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Oye, wait a minute. What? Who? Yes. La esperanza de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, la esperanza para nosotros es de que nosotros veremos una vez más a nuestros seres queridos cuando Jesucristo vuelva otra vez. Ahora entienden la diferencia en tener un dolor sin esperanza. Las personas que no tienen el conocimiento del Señor Jesucristo, te voy a decir que es un dormir interminable. Ya no regresan tus seres queridos. Y sí, será una tristeza profunda y será un vacío eterno. Pero aquellos que tenemos una esperanza y lloramos en ella, creemos que nuestros seres amados regresarán cuando Cristo vuelva de nuevo. Yo puedo sonreír, hermano. Es más, me preguntaron hace unas semanas: pastor, ¿cómo es que usted le está haciendo? Le dije: te voy a decir por qué. Estoy todavía parado donde estoy parado, porque predico lo que sigo predicando, porque todavía sonrío, porque todavía hay felicidad, porque todavía hay gozo, y porque todavía sigo llorando a la misma vez, porque tengo esperanza en Cristo, tengo esperanza en su palabra, y más que cualquier otra cosa tengo esperanza en que así como Jesús resucitó de entre los muertos, también mi Hijo resucitará el día que esa trompeta suene. Dice la palabra de Dios en este mismo capítulo que los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros que estamos nos reuniremos juntos con ellos. That right there, eso ahí me da una esperanza para llorar. Sí, voy a llorar todo lo que sea necesario, pero hay esperanza. Hay esperanza de que voy a ver una vez más a mis seres queridos. Es lo que dice la palabra del Señor. Es más, me gustaría hacer algo. Antes de entrar a eso, me gustaría que veamos un video para que ustedes vean de testimonios de personas que han tenido estos experiencias cercanas a la muerte, y cómo cuando ellos regresan de esa experiencia, no te estoy diciendo cercana a la muerte que le pasó un palo y casi lo mataba, no, que murieron clínicamente, y lo que vieron en esa trayectoria, en ese momento de falta de conciencia, falta de oxígeno, falta de vida en su cuerpo, ellos salen a otros lugares, salen a otro estado de esencia, de mente, y ven cosas que cuando regresan nos cuentan hoy sus testimonios. Y me gustaría que ustedes vieran este video. Muchos de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen que tienen un comité de bienvenida de conocidos o familiares principalmente que murieron antes y vienen y los reciben. Solo imaginen cómo podría ser. Mi familia apareció. Uno de ellos me dio la mano y supe que era mi abuela. Entonces vi a mi familia. Todos los que estaban relacionados conmigo eran parte de la familia, vinieron a recibirme. Mi abuela Mary estaba al frente, brillaba y tenía una enorme sonrisa e irradiaba felicidad. En el 57.3% de las experiencias cercanas a la muerte se describen los reencuentros. Cuando reencontramos un ser querido durante una de estas experiencias, puede que tengan la edad en que murieron o, aún más interesante, aparecen más jóvenes. Vi a un hombre que reconocí
con el corazón. Supe que era Pa, mi bisabuelo. Ahora Pa estaba junto a Ma. La conocí siendo anciana, cuando era un niño. Arriba en el cielo, ella parecía tener 30. Se trataba de mi familia. No había nada más fuerte que los lazos de esta amorosa unión que estaba anclada en el amor de Dios. Wow. Mi esposa firmó con mi papá esta mañana mientras que ellos estaban en el servicio fúnebre. Tengo una foto de mi abuelita con mi hijo que me gustaría ver, que ustedes lo vieran. ¿Te acuerdas qué edad tenía ahí, Laura? Levi? Como unos 7 años. Y la abuelita, pues estaba mucho más joven, mi abuelita, en ese entonces. Y ciertamente ella hoy, ayer pues, el día que murió, fue reencontrada con este muchacho guapo y apuesto, que se parece a su papá. Gracias. Creo que también se encontraron con el abuelito, porque también él entregó su vida al Señor Jesucristo. ¿Cómo sé esto? Porque creo en lo que dice su palabra. ¿Yo lo he visto? No. ¿Lo he experimentado? No. Pero te voy a decir algo, prefiero 1000 veces creer en lo que dice su palabra que llorar sin esperanza. Que llorar sin tener algo a donde yo pueda sostenerme. Y aquí la palabra me está diciendo que Jesús traerá una vez más con Él, cuando Él regrese, a todas las personas que se fueron antes de nosotros. Es más, este es el apóstol Pablo. Mira lo que dice Jesús acerca de lo que sucede en el cielo. La palabra de Dios dice: no dejen que su corazón se llene de angustia. Ese es Jesús hablando. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuese así, ¿acaso les hubiese dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Jesús les dice a sus discípulos: no se angustien. O sea, no les dice que no lloren, no les dice que no tengan tristeza por la falta del ser amado, del ser querido. Eso jamás nos dice la Biblia. No se nos prohíbe el poder nosotros llorar o el poder nosotros lamentar el hecho de llegarnos a tener a nuestro ser querido. Pero la angustia es no tener esperanza de lo que va a suceder. Y aquí Jesús le dice: hey, yo voy al Padre a preparar morada. ¿Por qué? Voy a preparar casa, voy a preparar lugar para cuando ya esté listo, vuelva por ustedes y ustedes tengan un lugar específico en el cielo. Yo me imagino que en este momento hay una gran construcción en el cielo. Ahí están todos los trabajadores, que son los ángeles, los que trabajan en el reino de los cielos, haciendo morada para que yo y usted, que creen en el Señor Jesucristo, un día lleguemos a estar con Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Que hay un lugar para ti en el cielo. Yo sí le doy gracias, porque hay un lugar para mí. Yo imagino que mi hijo ya está preparando el lugar. Mira, aquí es donde va a dormir Pa, aquí es donde va a dormir Ma. Aquí es donde vamos a estar todos como familia. Aquí va a estar aquí va a estar allá. Es más, si yo les cuento que él tuvo un sueño de esa casa en el cielo cuando él tenía aproximadamente entre 8 y 9 años. Yo le dije: hijo, creo que comiste demasiada pizza anoche. Pero hoy día, que ya no está al lado de mí, al lado de nosotros, hoy digo: wow, el Señor estaba mostrándole, estaba enseñándole, estaba él visualizando lo que iba a estar sucediendo un día
antes de que papá, mamá, su esposa, sus hijos, sus hermanos lleguen allá. Si Jesús nos dice que nosotros vamos a tener una morada ahí, significa que el cielo es un lugar de relaciones. Si vamos a tener una morada donde vamos a estar juntos con Él, significa que el lugar que está preparando va a ser para personas que se preparan para tener relación con sus seres amados el resto de sus vidas. Por eso es importante para que usted conozca al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador, que usted crea que Jesús fue levantado de los muertos. Por eso se nos hace importante a nosotros creyentes en el Señor Jesucristo que usted crea que la única solución para su vida es Jesús, porque esa es la única manera en que nosotros tenemos acceso hacia el Padre. Mi papá lo predicaba muy bien en la mañana en el funeral de mi abuelita. Él decía, Él es el camino, Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. En otras palabras, que para yo tener una morada en el cielo, yo tengo que venir por medio de la llave que es Cristo para yo entrar ahí. Y para yo entrar ahí, yo tengo que aceptar que Jesucristo es mi Señor, y no solamente mi Señor, sino también mi Salvador, y tener una relación con Él, porque donde yo tengo relación con Él, yo tengo relación con todos los que se van antes de mí conociendo al Señor Jesucristo. Yo no quiero estar separado de mi familia eternamente, pero mucho menos quiero estar separado de Dios eternamente. Si creemos que Jesús hizo un lugar en el cielo para nosotros, nosotros nos reuniremos ahí con nuestros seres queridos, nos reuniremos con nuestros amigos y estaremos ahí junto con nuestros familiares, con Jesús mismo, el Padre Celestial y el Espíritu Santo. El cielo es un lugar de reunión que jamás he conocido el ser humano. Tenemos que pasar por la transformación de nuestro cuerpo aquí que está pecando, que está sujeto a todo lo que es este mundo, transformados o por medio de la muerte o por medio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ahorita lo vamos a estar tratando. El cielo, como acaban de decir los que estaban dando el testimonio, es donde las personas ya no estarán más viejas, ya no estarán más enfermas, serán jóvenes y serán llenos de alegría, llenos de energía, llenos de emoción, y siempre estarán adorando al unigénito del Padre. Cuando morimos, recibimos una actualización a nuestro cuerpo terrenal, versión 1.0, esa es la versión 1.0 o 1.0, sí. Cuando muramos, nosotros nos convertiremos en la versión 2.0. Nuestro cuerpo va a ser regenerado, va a ser reformado, va a ser transformado, y luego va a se unir con nuestro espíritu, que es algo diferente que todavía no se entiende por completo, pero seremos transformados y nos uniremos con el Padre, con Jesús, y seremos la versión 3.0. Oiga, qué transformación. Vamos a recibir upgrades, y por cierto, algunos los necesitan, pero eso solamente viene a través de la muerte. Es más, el día de ayer, un paréntesis, estábamos hablando mi esposa y yo, y nos estábamos pues viendo, y oye amor, pues ya la gravedad está haciendo sus efectos en algunas cosas, y yo me agarraba la panza, y pues sí, y si le corto un poquito aquí, y si levanto un poquito acá, y ¿de qué? ¿Para qué? Si el día que me muera, ¿qué van a hacer? Todo lo que yo gasté en este cuerpo, ¿qué va a suceder? ¿Tú crees que va a decir Dios, vamos a quitarle lo que sucedió, lo que hizo David ahí? No, porque este cuerpo en realidad para nada le sirve. Seremos regenerados, transformados en un cuerpo glorioso que puede heredar el reino, puede heredar el cielo. Si Jesús prepara un lugar para nosotros y habrá relaciones en el cielo, personas a quien nosotros vamos a volver a ver, podremos darnos cuenta que en Cristo, hermano, nada tenemos que perder.
Todo tenemos que ganar, aún en medio de la muerte. Nosotros somos más que vencedores, aún en medio de la muerte. Cuando el reino de los cielos venga, será una gran fiesta y será la más grande en toda la historia del ser humano. Pero para esto nosotros tenemos que recibir la invitación. Y la invitación es esta: hay una morada para ti en el cielo. ¿Quieres ir? Es más, hay una historia en una parábola donde Jesús está hablándole a sus discípulos y empieza a decirles que el rey prepara una gran fiesta para sus invitados. Y prepara este gran banquete y prepara esta gran en honra de su hijo, y empieza a invitar a las personas, a hacer invitaciones formales, personales. Cuando llega el día de la fiesta, ¿qué cree que sucedió? Nadie llegó de los invitados. Entonces dice que el dueño de la hacienda dijo: ok, váyanse por las calles y invíteme a todas las personas que ustedes vean, al cojo, al manco, al leproso, al de la calle, al borracho, a la prostituta. Invíteme a todos ellos y dígales que hay una fiesta en la casa del rey. ¿Qué cree que sucedió? Llegaron todos a la fiesta del rey. ¿Sabías que el día de hoy Dios sigue haciendo la misma invitación? La misma invitación que hizo en esa parábola, esa historia, Jesús la estaba diciendo de una forma para que nosotros entendiéramos cómo es que Dios piensa en invitarte a ti a tener un lugar en la mesa, y Jesús te va a servir, pero tú tienes que aceptar la invitación. Hebreos capítulo 8, versículo 5, usted lo puede leer en su casa. La palabra de Dios dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que solo es una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Nosotros el día de hoy estamos viviendo en un mundo que solamente da una sombra de lo que sucederá en el cielo. En otras palabras, lo que vivimos el día de hoy no es tan real como lo que vamos a vivir en el cielo. El cielo sí es verdadero. El cielo en sí es la realidad. Es más vibrante, es más compenetrante, es más hermoso que la vida que usted está viviendo en esta tierra. Porque en esta tierra tenemos toda clase de sinsabores. El cielo está más vivo que nunca. Y para terminar, me gustaría que ustedes vieran algunos versículos. Aquí en el Primera de Tesalonicenses 4:15 en adelante dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros los que todavía estamos vivos, usted y yo, cuando el Señor regrese, nos encontraremos con Él. No nos encontrarán con Él antes de los que hayan muerto. Aquí una pausa. En otras palabras, los que murieron antes de nosotros, nuestros seres queridos, gozan de un privilegio que usted y yo como vivos no vamos a gozar. No se va a encontrar Jesús con nosotros primero. Se va a encontrar primero con los muertos en Cristo. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando y con voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios. Y primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. El gozo y el privilegio del Agüe, del Levi, del abuelito y de todos tus seres queridos que murieron en Cristo es de que Jesús viene por ellos primero y luego nosotros que vivimos seremos reencontrados con Él. Qué privilegio y qué tan honor más grande de ser ellos los muertos primero en Cristo. Van a verlos, abrir los ojos, van a salirse de sus tumbas y van a ver la gloria de Dios antes de que usted y yo veamos esa gloria. Pues dirá usted: entonces me querría morir mejor. Pues no se adelante, no le ayude a Dios tampoco. Dios tiene un tiempo, Dios tiene una hora. Pero lo que le estoy diciendo es, hermano, que aquellos que murieron antes de nosotros gozan un privilegio que usted y yo no tenemos.
Pero el hecho está de que va a haber un reencuentro en el cielo, sí, pero el reencuentro será primeramente aquí en la tierra. Los que están muertos en Cristo, cuando suene esa trompeta, mira lo que dice la escritura, el siguiente versículo dice, luego junto con ellos, que dice, luego junto con ellos, o cuando ellos vean la gloria de Dios, Jesús regresar a esta tierra, escuchar la trompeta, el voz de mando, la trompeta de Dios, ellos ven la gloria de Dios primero y luego nosotros junto con ellos seremos que arrebatados. Esta palabra arrebatados en su texto original en el griego es raptos. De ahí es donde nosotros sacamos el rapto de Jesús o el rapto de los cristianos. Si no ha conocido esa palabra, si no conoce esa palabra, el día de hoy te voy a decir que en un dado momento en nuestro futuro va a suceder algo más alarmante que el COVID-19. Y en esta ocasión no va a haber presidente, no va a haber gobernante, no va a haber medicina, no va a haber píldora, no va a haber cuarentena que pueda solucionar el problema del mundo en ese momento. En ese momento, cuando suene esa trompeta y los muertos en Cristo sean levantados primero, que nuestros conocidos en ese momento, nuestros seres amados, nuestros seres queridos, en ese momento los vamos a estar viendo trasladar al cielo primero y nos vamos a encontrar juntamente con ellos. En ese momento el mundo sabrá que los que conocían a Cristo Jesús tenían la razón. El mundo entrará en un gran caos y no me voy a meter en eso porque no voy a estar hablando del tiempo final. Pero te quiero decir algo, ese momento, si está escrito en esta Biblia, si Jesús dijo que preparara morada, si aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a algo que va a suceder, entonces yo prefiero creer y irme en ese momento y que me juzguen del ojo, que no creer y vivir sin esperanza y solamente con el dolor. Yo quiero creer y irme con Él. ¿Quién se quiere ir conmigo con el Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios, dice aquí, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor, ¿para cuándo? Para siempre. Dile eso a tu vecino, para siempre. El apóstol Pablo termina este capítulo diciendo esto: así que anímense unos a otros con esto. ¿Qué debería ser el ánimo que yo le diría a mi papá, a mis tías, en ese momento que yo no los puedo ver, pero les puedo comunicar a través de esto? A usted que ha perdido un ser querido, usted me puede decir a mí esto: ¿sabes qué? Anímate, anímate, porque un día sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos nosotros que quedamos, si no es que morimos antes de ese momento, seremos arrebatados juntamente con Él. Eso debería de ser la esperanza en medio de nuestro dolor. Sí, podremos llorar, sí, podríamos, hermano, estar todavía llorando. No se le prohíbe eso. No tiene que negar el luto, pero quiero que tenga luto con esperanza. De que quizás a lo mejor un dado momento en la vida usted pierda a un ser querido, que no se lo deseo para nadie, pero mire, ¿sabes qué? Vivimos en un mundo caído. Esto nos va a suceder de una forma o de otra. Pero el día que eso suceda, usted tenga la esperanza de que Jesús resucitó entre los muertos. Y hay un canto que a mí me encanta, lo cantan en inglés. Do you guys remember how it goes? If Jesus stepped out of the grave, I'm coming out too. Do you guys remember how it goes? Help me guys here. Yeah? Tanto así como que I don't remember. Pero búsquenlo en el internet, YouTube. Hay un canto que dice: si Jesús sale de la tumba, o si Jesús salió de la tumba, yo también saldré con Él. Hay un precedente. Y aquí el apóstol Pablo lo hace muy claro. Jesús murió y resucitó. Y cuando Él regrese por nosotros, en nuestras palabras, nosotros compartiremos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos reencontraremos con las relaciones que quizás un día pensábamos que habíamos perdido. Pero aquí el paréntesis, o aquí el punto, el hincapié, lo importante del mensaje es aquellos que creen en Cristo. Si el día de hoy no crees en el Señor Jesucristo, te invito a que lo conozcas.
Podremos hacer una oración después, pero quiero que ustedes vean este video para ya terminar. Eres recibida por este comité de bienvenida. ¿Qué fue? Sí. Es de lo que algunas Era un personas comité de hablan. bienvenida. Yo sabía que estaban ahí para recibirme y saludarme y hacerme sentir amada y cómoda. También sabía que estaban ahí para protegerme. Y ¿Protegerte de qué? no tengo idea. Pero sabías eso. Yo estaba convencida de que era parte de eso, a pesar de que no sé de qué me estaban protegiendo. Tenían forma física y Como seres humanos. tenían cabeza, brazos, piernas, tenían puesto un tipo de túnica, pero estaban verdaderamente explotando con un amor muy puro. Y era como las auroras boreales, ya que tenían forma física, pero los bordes estaban difusos. Estaban irradiando un brillo que es algo indescriptible. Era translúcido, perlado, ¿Un brillo brillante. de luz? Un brillo de luz. Estaba explotando y la luz no solo era algo que pudieras ver. Si miras al sol, observas la luz y es cegadora. Esta en realidad era una luz nacida del amor. No sé de qué otra forma explicarlo. Entonces, por tu experiencia de estas personas, estos seres espirituales, ¿cuál era tu sensación de cómo era una relación? Bueno, eso está muy claro. Porque no hay ninguna duda de que lo único que en realidad importa es amar a Dios y ser una ventana por la cual brilla la luz de Dios en el mundo y amarnos entre sí. Entonces, por tu experiencia, ¿crees que reconocerías a tu esposo, a tus hijos? ¿Te refieres a Sí, después? cuando todos estemos ahí. Sí. Yo estoy convencida de que las personas importantes en nuestra vida, y no estoy segura de cuál es la palabra correcta, pero nuestro círculo, y tal vez familiares o tal vez personas que llegan a nuestra vida por muy breve tiempo y tienen un impacto profundo, también podrían ser parte de nuestro vecindario de la vida. Sí. No sé cómo describirlo, pero sí, yo sí creo que todos seguimos en el cielo y creo que sí nos reconocemos. Estando ahí pude ver muchas, de nuevo, personas, ángeles, espíritus, no estoy segura, muy ocupados y no sé qué estaban haciendo. ¿Dentro del Adentro, arco? y estaban ocupados. No sé qué estaban haciendo, pero estaban haciendo algo. Y es claro que era el trabajo de Dios. ¿Era y una ciudad con el bullicio de la vida? Sí, ¿O había bullicio, esa es la mejor descripción. En realidad no vi a mi alrededor porque estaba concentrada en lo que me estaba pasando en pero el momento. lograste ver a través del arco? Sí, y vi a través y vi este bullicio, el ajetreo de las personas, y cuando llegué hubo un reconocimiento momentáneo y no había ovaciones, pero era una bienvenida fantástica. Y esta efusión de amor por mí. Y de nuevo fue este profundo sentido de, wow, no solo no merezco esto, era un profundo sentido de entender que así es como cada persona es catalogada. Somos miles de millones, pero así es como Dios Cada ama persona a es cada especial. persona, sí. Wow. Laura, ¿tú un día esperas ver a Levi? Claro que sí. ¿A tu abuelita? A mi mamá. ¿A tu mamá? Esa es la esperanza que nosotros tenemos en escuchar esos testimonios de esta doctora que murió en un kayak por media hora y tuvo la oportunidad de ver todas las cosas que hoy en día nos describen.
nos da a usted y a mí una esperanza de lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor es una realidad. ¿Qué debemos de hacer? Para nosotros que somos creyentes en el Señor Jesucristo, es la palabra de Dios que debemos de animarnos los unos a los otros. De que a pesar de que perdamos un ser amado, un ser querido en esta vida, no lo estamos perdiendo eternamente. Solamente un momento, un lapso de tiempo en nuestro tiempo, para nosotros reencontrarnos una vez más con ellos. Es una esperanza que no todo mundo tiene el privilegio y el honor de poder decir: yo un día voy a ver a mi amado hijo, a mi amada suegra, a mi amado abuelito, a mi esto, lo otro. Pero hay personas que no tienen esa esperanza, que viven con un gran peso, una gran carga. Viven llorando sin esperanza. Yo quiero hablar con esas personas el día de hoy. Tal como te contaba en esta historia donde el rey invita a todas esas personas especiales y ninguna de ellas va. El día de hoy el Señor está haciendo una invitación a nivel mundial. Y la invitación es esta: ven a mí. Tú que estás cargado, que estás cansado, que estás angustiado, que estás en una tristeza profunda por haber perdido a un ser amado, un ser querido, o si has perdido a alguien a través de esta enfermedad. Yo sé que es trágico, yo sé que no se lo merecían, yo sé que no queríamos que se fueran, pero déjame decirte algo, sucedió. Y ahorita estás queriendo reconciliar ese pensamiento de la pérdida con qué sucederá después. ¿Cómo voy yo a poder poner un tapón en este hueco tan grande que hay en mi corazón? Pues el día de hoy te estoy diciendo que la invitación de parte de Jesús es de que Él quiere preparar una morada para ti. Y lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si te gustaría hacer esto el día de hoy, me gustaría que tú oraras conmigo. Es una oración muy sencilla. Di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Señor. Yo hoy creo que tú fuiste levantado entre los muertos. Creo en mi corazón y yo confieso el día de hoy con mis labios que yo te necesito. Entra en mi vida, cambia mi corazón, limpia de mis pecados y prepara un lugar para yo un día estar contigo. Si has hecho esa oración el día de hoy, hay una gran fiesta en el cielo. Dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay una fiesta enorme en el cielo. Si tú no mueres antes de que Jesucristo vuelva, tú serás arrebatado juntamente con aquellos que murieron antes de nosotros. Esa es una gran esperanza. Para usted que ya conoce a Jesús, que es creyente, quiero animarte que tus relaciones que tienes alrededor de ti, especialmente si estás en tu casa y con tu familia, con tus hijos, atesóralas. Aprovecha este momento, este tiempo de cuarentena, este tiempo de separación para amarles, para hablar con ellos, para jugar con ellos, para llorar con ellos, para reír con ellos, para comer con ellos. Óigame, tiene tiempo para establecer una gran relación entre sus familiares. Y sepa que eso es lo más precioso que Dios nos ha entregado. Son nuestras relaciones. No somos nadie si no tenemos relaciones. Podremos tener el dinero en el mundo completamente, ser ricos y famosos y aquella, pero si no tenemos a nadie con quien compartirlos, ¿de qué nos sirve? Y el día que esas relaciones ya no más estén,
Que usted tenga la paz y la seguridad de lo que dice la palabra de Dios, de que ellos solamente duermen y un día cuando Cristo venga, ellos resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados con Él.